cuando hace nieve? Pero cuando hace frío, ¿qué hace frío? No está en la playa, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Es un pasaje desconocido, los que vamos a ver el día de hoy. Y no porque sean muy conocidos quiere decir que nunca hay una enseñanza. Siempre Dios nos enseña algo nuevo a través de su palabra. Proverbios capítulo 18. Vamos a leer 10 versículos. El versículo 1, y de ahí nos pasamos al versículo 20 y el 21. ¿Está bien? ¿Lo tienen? Dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Versículo 20. El fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, Padre, damos gracias en nombre de Jesús por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe esta tarde, Señor. Los que estamos aquí, Señor, aprendamos a través de tu palabra. Te pido la gracia para hablar y la gracia para escuchar. Sé que el calor nos puede sentir que nos da sueño, pero yo te pido, Espíritu Santo, que nos despiertes a través de tu palabra para entenderla y sobre todo ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿alguna vez usted escuchó de un actor mexicano que se llamó Pedro Infante? ¿Sí? ¿Hay una vez en películas de Pedro Infante? ¿No? ¿A ellos no les gusta la película de Pedro Infante? Ya ahorita los chavos ven novelas turcas, coreanas, TikTok, todo eso, ¿no? Pero en aquellos años, pues era lo máximo, Pedro Infante. Era el ídolo del pueblo, le decía, ¿no? Bueno, él, junto con otra actriz que se llamó también Marga López, o así se le conoció en el mundo del espectáculo, del año del 56, de 1956. ¿Quién había nacido en el 56? ¿No, verdad? Puro milenios para acá, ¿verdad? Bueno, pues jóvenes, ¿verdad? Pues jóvenes. Ellos hicieron una película que se conoció como La Tercera Palabra. No voy a hablar de la película, pero me gustó cómo se llama la película porque así le puse a esta enseñanza La Tercera Palabra. Lo que yo sí la he visto es un melodrama, es una tipo comedia, lo termina en un drama. Ella es una institutriz y él es un falto de educación, lo voy a decir así, y pues se enamoran y ya saben, ¿no? Todos son felices en las películas. Pero bueno, este tema me pareció interesante, el título, porque tiene que ver mucho con lo que leímos ahorita, sobre todo en el versículo dice, el deseo busca el que se desvía, su deseo busca el que se desvía. Y yo preguntaba, ¿por qué se desvía la gente? Y luego el versículo 20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Y el versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, aquí el que ama la muerte o ama la vida, comerá de los frutos. O sea, de lo que tú y yo hablemos tiene poder. Existen palabras para edificar como palabras para destruir. Existen palabras de amor, ¿verdad? ¿A quién le gustan las palabras de amor? A nadie, ¿no? Pero también hay palabras de tristeza. Hay palabras que nos animan, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Pero también hay palabras de gente orgullosa, o hay palabras que dan valor o esperanza. Pero también hay palabras que dice aquí, son palabras que traen muerte, angustia, tristeza, destrucción, voy a usar la palabra. Y todo esto lo habla el ser humano. ¿Quién lo habla? También hay palabras que no las habla el ser humano. Hay otros dos tipos de palabras que la vamos a ir viendo. Y es que algunas personas
tienen problemas en expresarse con palabras, son las que son deficientes de habla, los que conocemos, las personas mudas, digo con respeto. Hay otras palabras que gente lo expresa escribiendo. Lo que no puede decir con palabras lo escribe, ¿no? Hay veces que llenan las libretas de todos los poemas y todo eso, ¿no? Y luego se hacen en películas y todas esas cosas. Pero hoy quiero hablar de 3 palabras que el cristiano está acostumbrado, tristemente lo digo así, se acostumbra a veces a escuchar. Y algunas sí nos animan y otras nos pueden llevar a lo que dice el versículo 21, a comer del fruto de lo que escuchamos, porque si bien el hombre tiene la facilidad de hablar, de expresar palabras, también el diablo tiene la facilidad de expresar su deseo. ¿Y cuál es el deseo del diablo? Vamos a Génesis 3. Y él también habla. ¿Cuántos saben que el diablo habla? Y no habla por la suegra. A veces ocupa, pero no es regla. Pero también por los yernos, ¿verdad? Dice la Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dice, la cual dijo a la mujer. ¿Qué fue lo que ocupó el diablo? Palabras. ¿Cuál es el plan del diablo? Que sus palabras, el ser humano las escuche, las guarde en el corazón y haga el mal deseo que le nace de escuchar las palabras, las mentiras que el diablo dice. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a la mujer? Y cuando habla de mujer, pues ayer fue el día de la mujer. Y hoy fue el día de sin mujeres, pero aquí están las mujeres, porque los varones brillan por su ausencia. Pero esa es otra historia. Dice, con que Dios os ha dicho. O sea, fíjate cómo ocupa el diablo de palabras. Con que Dios te dijo. Dios ya le había dicho al hombre lo que tenía que hacer, al hombre y a la mujer, ya les había dicho. Y el diablo contradice la palabra. Y dice, con que Dios te dijo. ¿Cuál es lo que el diablo quiere hacer con las palabras? Que tú y yo lleguemos a dudar de la palabra de Dios. La serpiente habló con palabras sutiles, suaves. Y es que a veces cuando el cristiano está tan ocupado en otras cosas y se desconecta de lo que Dios dice a través de su palabra, le es muy fácil al hombre creer que aún las palabras del diablo pueden ser palabras que está diciendo Dios. ¿O no ha sabido usted? Y aquí muchas veces se ha dado ejemplos, ¿no? De cuando le da una palabra a alguien y no es la voluntad de Dios, pero porque el hombre quiere ese deseo, la escucha y le hace caso. Alguien decía en la tarde, a veces Dios te dice que no. Pero tu deseo es que es así. Y entonces el diablo escucha, sabe, reconoce que cómo estamos nosotros y lo que hace. Con que Dios te dijo esto, yo te ofrezco entonces esto. Hace mucho mi esposa decía a los muchachos, no fíjense con quién se van a casar o qué es lo que estén pensando en sus carreras, todo eso. ¿Y cuál es la situación que está pasando ahorita que estoy viendo lo de la prepa para mi hijo el mayor, que ya se fue a escribir y todo? Pues las carreras que tienen dinero, ¿no? ¿Qué? Bueno, mi esposa, por parte de su familia, me pego mucho con él, que es un sobrino, y es muy hábil, tiene una forma de expresarse, no quiero decir labia, pero yo dije labia, una labia que te conoce. O sea, ¿cómo sabe tú? No. A veces el diablo ocupa palabras que tienen en contra de la voluntad de Dios, y como el hombre, por el deseo que tiene, hace a veces caso a las palabras que no traen edificación. Cuando el diablo le habló, la serpiente le habló a la mujer,
y ellos hicieron caso. A través de esas palabras sutiles se desató una guerra en la mente y en el corazón del ser humano, porque empezaron a hablar de lo que Dios había planeado, porque empezaron a dudar si era cierto lo que él había dicho. ¿Y qué es lo que le dice el diablo? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando de lo del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces imagínate, o sea, tienes que estar ahí, imaginarte en ese momento. Dios ya le dijo: mira, todo esto es tuyo, ya sabemos la historia, muchas enseñanzas se han dicho, pero cuando la mujer escucha, seréis como Dios. Ay, como que digo, caray. Yo no voy a hacer creación, voy a ser creador. Ya no voy a ser el que solamente tiene una labor que hacer. Yo puedo decidir hacer todo lo que yo quiera. Y tenemos esto en la sociedad ahorita. Hoy la sociedad, nuestra sociedad es que el centro de la vida eres tú. Tú eres el centro de la vida. El universo gira alrededor de ti. Los planetas se ponen de acuerdo y por eso hoy, 9 de marzo, tienes que andar de negro porque es el color que te toca. Y ahí va la vida. Y tu número de la suerte es lo que los planetas, porque creemos, o el ser humano cree que todo gira alrededor de él por las palabras que escucha. Porque el diablo no metió su cola, metió palabras en el corazón del hombre. Y lo que provocó que el hombre perdiera lo que Dios ya le había dado de forma gratuita. Y aquí ya sabemos la historia, ¿verdad? El diablo te mentirá una vez en toda tu vida. Te miente toda la vida. Todo el tiempo te quiere. Todo santo. Todo. Porque sabe. Él sabe que si tú y yo hacemos caso, podemos hacer mal en nuestra vida. Pero en otra ocasión el diablo también le habló a otra persona. Bueno, siempre le ha hablado al diablo. Cuando quiere el diablo echar a perder la vida del ser humano, porque a veces decimos mal. Es que el diablo quiso echar a perder los planes de Dios. No es cierto. Esa es una mentira que a veces te dice. Los planes de Dios son perfectos. Nunca van a cambiar. Su palabra no va a cambiar, eso va a ser en un ratito. Pero sí, el diablo que quiere es echar a perder la vida del ser humano con mentiras, con palabras muy suaves, muy sutiles, pero que traen a la vida del ser humano. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, vemos cómo el diablo volvió a incitar, en este caso a David, pero aquí me quiero referir como a la humanidad, como al varón y la mujer, como al esposo, como a la esposa, como al joven, como el diablo no solamente le habló una vez al ser humano. Aquí podemos ver cómo le susurra a David. Le dice esto. Primero de Crónicas, versículo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David.
Fíjense qué interesante es esto, tú lo puedes leer también en los libros de los reyes, es en un par, pero a mí me encantó esto, que Joab le dice, no lo necesitas, no necesitas saber esto. ¿Qué es lo que provocó el diablo en David? Le provocó orgullo. ¿Qué le provocó? Orgullo. Dice, se levantó Satanás. Satanás significa adversario. Y lo que quiere el adversario es que tú y yo nos rebelemos ante Dios como fue en el principio, como fue con David. Provocó que David se rebelase contra Dios para realizar un censo. Y cuando el diablo susurra en nuestro corazón, no necesitas a Dios. Tú todo lo puedes. Tú eres hábil, sí, somos hábiles. Tú eres el mejor, sí. En la gracia de Dios podemos vencer toda adversidad. Provocó el ego en David. Y muchas veces no es que nos susurre o que nos diga, ya no te congregues, ya no esto y lo otro, no. Deja de leer tu Biblia, deja de orar, deja de buscar. Tú no necesitas a Dios, no necesitas el consejo del pastor, no necesitas obedecer, no necesitas esto, no, tú lo puedes hacer porque como decía hace un momento, hoy la sociedad, y yo escuchaba a unos pastores en un programa que tienen desde el 2000, estaba hablando desde el 2000, desde la época en la cual pues el internet empezó a tomar más fuerza, donde empezaron a surgir, del 2000 para acá, empezaron a surgir las redes sociales. O sea, yo me acuerdo cuando empezaban los chats, no sé quién usó, ¿no? ¿Tú tienes un chat alguna vez? ¿No? No, sí iban los chats, era la forma de comunicar y de conocer personas. Entonces te sentabas en una computadora, nosotras una televisión de adulta, tu teclado y buscabas chats. Y yo buscaba chat, quisiera, pero la curiosidad, chat para mayores de 40, chat caliente, ¿qué es eso? Chat para viudos. Y yo por curiosidad, ¿sabes? Y pues vaya vez, ¿y tú qué onda? No veías como hoy, ¿no? Haces una videollamada, no toda por computadora, hace años. Pero en la red social, hoy en internet, lo que ha hecho es eso. Tú no necesitas de ser pastoreado, tú no necesitas de congregarte, tú no necesitas, tú conéctate al internet y con eso es más que suficiente. Tú no necesitas consejos bíblicos, porque tú abres cualquier página de internet y encuentras devocionales cristianos. ¿Y quién hace el devocional? La persona que te está transmitiendo. Tú no haces un devocional. Tu devocional que tú agarras tu Biblia, tú agarras, nos decían el sábado, ¿no? El escenario. 5 minutos para orar, 5 minutos para un capítulo, das gracias y ya tienes tu devocional. Hoy todo el mundo se mete en internet a buscar devocionales para calmar los sentimientos. Tú no necesitas de buscar a Dios. Fue lo que le dijo Satanás a David. Tú ya no necesitas a Dios. Tú eres el ejemplo más fuerte que hay. Es el tuyo, David. ¿Por qué David hizo un censo? Porque el diablo lo visitó. ¿Por qué la gente cristiana peca? ¿No que somos humanos? Sí, somos humanos. Pero porque el diablo nos incita muchas veces. No pasa nada. Te embarazas de... No le digas a la... No, porque mira, la vergüenza de la familia, mejor vea. No comentes que tienes un problema, porque ¿qué van a pensar? No, tú lo puedes resolver solo. Pues no, que Dios está contigo. Y el diablo se habla y dice que tú y yo muchas veces no necesitamos a Dios. Juan le dijo, no es necesario. Pero Satanás ocupó la misma táctica que ocupó con Adán y Eva. Y lo mismo hace con los cristianos hoy en día. Por ejemplo, en el matrimonio. Fíjate, se levantó la voz. Déjalo.
No va a cambiar. Búscate otra. Al fin hay muchas mujeres. Miéntele. Es más, dile, yo no te necesito. Mejor me hubiera sido no haberte conocido. O con los hijos. ¿Para dónde quieres? Desobédecelo. Róbale para que te vayas y te drogues. O para que te vayas a las maquitas. Ah, no, yo ni maquitas, ¿no? O hacia nosotros mismos como personas. Tú no vales. Haz feo. Chaparro. Gordo. ¿Quién te quiere? Suicídate. Abandona el lugar. En fin, muchas palabras que hacen que el diablo ocupa para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios o para que la misma humanidad no confíen en Dios, no confíen en sus palabras y vayan directo al fracaso. El hacerle caso a las palabras del diablo trajo a David un mal hacia el pueblo. Por eso tú ves en el versículo 8, ahí nos damos en el primero de Crónicas. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Por qué hizo locamente? Porque aquí le prestas atención a lo que se te dice. ¿Cuánto tiempo dedicamos a que Dios nos hable? ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar consejos? Y a veces por prestarle tanto oído y tantas palabras que escuchamos a través del programa, a través de diálogos, a través de pláticas infructuosas, a veces por eso el ser humano actúa locamente. Ahora, esa es una palabra. Bueno, le puse la primera palabra. La segunda palabra es la del hombre, la del ser humano. Volviendo a Génesis, decir que lo busques. Tú y yo conocemos la historia, ¿verdad? Adán se escondió. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo y estoy desnudo. Imagínate, Dios, no, yo ya sabía. Pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué has hecho? Y mira lo que pasa. Por prestarle atención a lo que el diablo habló, el hombre habló lo que había en su corazón. La mujer que me diste. O sea, ya no era el wow, Dios, gloriosa es tu obra, no, a la mujer que me diste. Imagínate Eva. Digo que están puras mujeres. A veces el hombre, el ser humano, dice cosas, el varón dice cosas que como lastiman, ¿verdad? Dice la chica que hay palabras que son como golpe de espada. Y lo peor que muchas mujeres, ay, no me, pégame, pero no me dejes, no me, por favor, es que no te quiero, ay, por favor, no me lo digas. Y ahí están, mendigando amor. No te digo que dejen a su esposo, mujeres casadas, ¿eh? Pero es que a veces, o sea, la verdad, hay palabras que destruyen y muchas veces el hombre lo que habla es lo de que tenga en su corazón. Todo del hombre, también me refiero a la mujer, porque también hay mujeres. ¿Verdad? ¿Me entienden? ¿Verdad? Jesús dijo en Mateo capítulo 15, acompáñame en Mateo capítulo 15, versículo 18. 18 al 20. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. El contexto es que vieron los fariseos que tenían por regla, por instrucción de ellos, por mandamiento de ellos, que siempre te tenían que lavarse las manos. Ahora, ¿es bueno lavarse las manos? Sí, ¿verdad? Si no, luego estás con la gordita del charón y ¿por qué no lavarse las manos? Ay, capaz lo tuvo del metro, ¿verdad? Y llegas y dame de comer y no te lavas la boca, es bueno, ¿verdad? Pero aquí ya hay una tradición. Los fariseos estaban llenos de tradiciones que se les había olvidado cuidar su corazón. Y aquí Jesús dice, lo que contamina es lo que sale del corazón. Las palabras que a veces expresamos hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia el esposo, hacia nosotros mismos. O sea, luego te susurra, estás feo, panzón, nadie te quiere. Ay, si nadie me quiere, porque a mí está feo, nadie me ama. Y terminan haciendo burrada y media. Mateo 12:33 dice, pensando ahí tantito, vamos a quedar, Mateo 12:33 dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Ay, joder. Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno puede decir, ay, si me chispó, ¿por qué le dije, papá? Prefiero que te mueras. Porque hay jóvenes, hay padres, hay esposos, hay matrimonios que en vez de bendecir, hablan lo que trae en el corazón. Porque cuando no buscamos la palabra de Dios, nos alimentamos la palabra de Dios y nos llenamos de lo que escuchamos en la televisión, de lo que vemos en la red social, de las palabras y mentiras que el diablo suelta y las atesoramos en nuestro corazón, ¿cómo vamos a bendecir? Nadie va a dar algo bueno si no tiene nada bueno en el corazón. Y por eso, sobre todo muchos jóvenes, conocemos a uno que dice, yo soy feo, no soy inútil, no sirvo, pero yo, ¿qué así que sí? Y miren, a veces nosotros como cristianos debemos de ser sabios y entendidos para saber cómo expresar palabras que bendigan a la gente. Y eso lo aprendí hace unos días leyendo el libro de Job. Acompáñame al libro de Job, en el capítulo 19. Job capítulo 19. Versículo 1 y 2. Job capítulo 19 dice, respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo me angustiaréis? ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Si tú has leído el libro de Job, te das cuenta que Dios nunca le responde a Job por qué le pasa lo que le pasa. Pero sus amigos, esos cuates que a veces tenemos, ¿verdad? Y esos hermanitos, ¿verdad? Te vas a ir por Pues me entero. Así te pasa por mí. En vez, oye, ¿cómo estás? Dios, qué bueno. Así te va a traer Dios. Así. Así trata Dios. ¿Cómo? Preguntaba más mi corazón, ¿por qué me pasa esto? Dios Todopoderoso, ¿qué me está haciendo? Contéstame. Y tú vas a encontrar a lo de más de 35 capítulos que Dios nunca le contesta nada a sus amigos. Y Job dice, oigan, amigos, compas,
Hermanos en la fe, por favor, me estás moliendo con tus acusaciones. Job nunca se queja, cuestiona eso, ¿por qué? ¿Qué dice? Vi mal, Señor, a una mujer, perdóname. Pero los amigos, así hay muchas personas. Te paso eso por ahí. En otra versión dice, me traes, yo no creo que la palabra que ocupa, pero es algo de que las palabras que le estaban diciendo eran peor de lo que estaban enfrentando ellos. Ahora es cierto que a veces actuamos como actuó David, no escuchamos el buen consejo y actuamos como queremos. Y sí, a veces nos la pasamos llorando, a veces, ¿verdad? A veces, no hagas eso, nada, no, porque no están chillando. Pero ahí estamos. Ahí no hacemos caso. Pero a veces el hombre lanza dardos, palabras, que en vez de animar, van destruyendo cada vez más la autoestima del ser humano. Palabras que pueden ser mal dichas en el peor momento de la situación pueden desatar el infierno en tu vida o en tu familia. Acompáñame a Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 14. Fíjate lo que dice. El que bendice a su amigo. Fíjate, ¿cómo comienza? El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Oye, es que yo quiero animarlo. Sí, pero ¿cómo lo dices? ¿Se imagina? Tú estás dormido a las 3 de la mañana, pero es el sueño pesado. O sea, no sabes de ti. Y llega tu amigo a gritarte, hermano, Dios te bendiga. ¿Por qué te paras a las 4 de la mañana? ¿Tú vas a trabajar? Dímelo el domingo a las 10. Hermano, vengo a decirte que hay que ser sabio. ¿En qué momento vamos a ocupar ciertas palabras? O sea, si aquí les digo, oigan, Dios les bendiga, pues estamos despiertos, ¿verdad? Si no, voltea que tienes tu lado. Pero, ¿qué les parecería si yo a las 3 de la mañana les hablo por teléfono a decirles, hermano, estoy llorando, pues yo estoy dormido, estoy en pan, me acostaré así como dormir, hermano. Conozco que luego pasan cosas. Yo no apago mi celular, pero le bajo el volumen. Y luego son las 2 de la mañana y estoy y lo hace la mano, haga algún problema. ¿Qué pasó? Hermano, gracias por la bendición de ayer. Ay, son las 2 de la mañana. A las 10 de la mañana dije buenos días, a las 2 de la mañana ya no son días, no son madrugadas. Y a veces estás triste y ¿qué llegan a decirte? Te lo dije. Oye, sí, te lo dije, pero te lo dije. ¿Sí o no? No te preocupes, Dios está. Ana, vamos a seguir hoy. Okay. Sí, le va a decir porque no dijo. Por eso le va a decir. No sabes si tiene una bronca económica, no sabes si le pasó algo en el metro y tú ya estás juzgando. Bueno, así pasa allá en. Oye. Ahora fíjate bien que a veces en vez de animar, desanimamos. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Tú conoces la historia, te la voy a leer rápido. En Números 13. Van a ver la tierra prometida, 12 príncipes, 12 líderes, 12 hombres que Dios escoge y le dice, vayan y chequen la bendición que les voy a dar. Y ahí van los 12, entre ellos Caleb y Josué. Ahí van los 12, ahí van bien puestos, vamos a conquistar. Y cuando regresan, dice el versículo 27 de Números 13, dice,
y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Luego hasta todos los versículos ahorita. Dice el versículo 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Capítulo 14 dice, versículo 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Si tú y yo somos de las personas que dicen, que como dicen ellos, somos como langostas, no se puede. Soy pobre, voy a ser pobre por toda la vida. Nunca lo voy a lograr. Nunca va a cambiar mi matrimonio. Nunca va a cambiar mis finanzas. Nunca va a cambiar esto. La iglesia nunca va a avanzar. Entonces estamos, en vez de hablando bendición, estamos hablando maldición para nosotros, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Y esas son las palabras negativas. No hablemos de las palabras burlonas, porque también la Biblia habla de que el hombre habla o expresa palabras burlonas. Y la Biblia dice que ese tipo de vocabulario no debía ser en nosotros. Si no me quieres, acompáñame a Efesios 5. Efesios 5, versículo del 1 al 4. Dice, y está hablando del estilo de vida que debemos de tener nosotros los cristianos. Las cartas del apóstol Pablo siempre van dirigidas o a una congregación en específico, o a una zona de iglesias, o personales, como son las de Timoteo, las de Tito y Filemón. Aquí dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En otra versión habla de palabras burlonas. ¿Y a poco no llegas con alguien? Hombre, ¿qué crees? Me siento como que el llamado, me voy a creer como... ¡Ah! ¡Tú! Hombre, ¿qué crees? Que como siento que Dios me habló esta mañana y me dijo que voy a... ¿Quién tú? Ay, mexicano. ¿Que tú vas a triunfar en la vida? Vete. ¿Que tú me vas a cantar? ¿Que tú eso? No. ¿Cómo crees? Y no digamos los apodos. ¿A quién le gusta poner apodos? Él no quiere el pecado. O la forma en cómo decimos. El Carlitos. La Liz. La Mitch. Él, quién sabe qué. O sea, son palabras que en vez de ayudar a la gente, pueden dañar. Si el padre de por sí le dice al hijo: tú estás feo, que ya está mal dicho, y luego ve que es el muchacho, y ve una muchacha y dice: pues chico, que soy feo, y la chica le dice: estás bien feo, pues sí, pues, el chavo se la va a creer, y entonces su vida nunca va a cambiar. No te estoy hablando de hacer palabras de los optimistas, no. Tenemos que hablar
con sabiduría para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para la congregación, para la sociedad. Por eso Santiago dice que pidamos sabiduría a Dios y tentamos sabiduría para saber hablar o expresar como Dios o lo que Dios quiere transmitir. Aquí se les va a pedir que me ayuden. Son varios versículos en Proverbios que están cerquitas. A ver, hermana Gali, Proverbios 15:1. Michelle, Proverbios 15:23. Y Liz, Proverbios 25:11. A ver, ¿qué dice? Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, hay que pedir, dame sabiduría, porque si mi esposa está, que no, me sabía para decirte mi vida. Así de vieja, y te guardé un cachetador y vos tenías que ponerlo con el Firulais. O viceversa. Digo, creo que aquí a nadie le gusta el fútbol, soy un único pecador, ¿verdad? Sí. Pero conocimos una persona que, ¿cómo le encantaba el fútbol? Literal. Y cuando perdía su equipo, le echaba la culpa a la mujer. Literal. O sea, le decía tanto que se iba a morir porque perdió su equipo. Y dice, ¿qué culpa tiene la vieja? Ni le gusta. Pero ya, luego te das con mi esposa. Ay, manita, es que me digo que. Pues, ¿qué pasó? Pues perdió el equipo. Hay que saber hablar. La blanda después se quita la vida. A veces nos va mal en el metro. Te enferma el niño. Depende de la economía. Y uno se estresa, uno es un. Y todavía, ay, te dije, no te convenía. Eso no es así. Te sube la pena. ¿Qué dice Proverbios 15:23? El hombre es alegre con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Muy bien. A veces necesitamos como personas que alguien nos dé una buena palabra. Y sobre todo, como cristianos, debemos dar palabras de fe, de esperanza. Eso no le conviene a mí. Oye, pero vale, ¿qué dice? Me gusta más el pecas, que es un doradito. Si la palabra se pierde. Por eso hay que saber escuchar. ¿Por qué crees que yo no soy Judas? Para saber escuchar, porque si voy a dos bocas, ¿quién sabe cómo nos seguimos? ¿Qué dice Proverbios 25:11? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Cómo? Conviene. A veces es bueno una exhortación, sí. ¿Cómo? Conviene. Pero a veces, como conviene, es una palabra de ánimo a nuestros hijos. A los padres, porque también, chamacos, los padres a veces también batallamos. Y a veces, papá, yo nomás quiero tacos. Y el papá, ay, quiero lo que tengo ahorita. No, como conviene, papá, no te preocupes. No comemos tacos este tiempo. No, pero a veces, aquí quiero tacos. Y en vez de traer paz, muchas veces trae más angustia. Y cuando decimos palabras bien dichas, que son blandas, respuestas, que son precisas en el tiempo y que son dichas como convienen, entonces son las palabras que debemos hablar. Y que dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, que dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hoy, digo, aquí no pasa, ¿verdad? Pero los chamacos, los adolescentes, ¿cómo hablan?
Bueno, los chamacos, ya hasta los más chiquitos. Ni saben hablar, pues ya te dicen 2 o 3 groserías. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos que hacer caso, porque no hacemos caso, mejor dicho, no hacemos caso, porque nuestras palabras no son llenas de gracia, sazonadas, blandas, que llegan a su tiempo, que son dichas como conviene, porque no tenemos las palabras de Dios en nuestro corazón. Pues la primera palabra es la del diablo, que miente, te hace dudar de Dios, quiere que creas que no entras a Dios. Eso provoca que el hombre hable lo que tiene en su corazón. Más si no tiene a Cristo, es más fácil que un hombre insulte y hable maldición sobre su vida, familia y todo lo que rodea su alrededor, que en vez de tener palabras con sabiduría, con gracias sazonadas para edificación hacia los demás. Y la única palabra que edifica vidas es la palabra de Dios. Pensé que alguien iba a decir amén. Bueno, la única palabra que edifica vidas es la palabra de Dios. Amén. Se escuchó más ánimo. El Salmo 12 dice, Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Lo que Dios te dice es limpio, es para limpiar nuestro corazón, nuestra mente. La mente y el corazón de Adán se ensuciaron al escuchar al diablo. ¿Y cuál fue la respuesta? La mujer que me diste. Y ahí está entonces la bonita. Pero ya no habían escuchado, ya habían escuchado la palabra de Dios, pero la hicieron a un lado. Pero la palabra, las palabras que día a día Dios nos da a través de que tú y yo nos sentemos y meditemos en su palabra, son palabras que traen pureza a nuestro corazón. Es una palabra que sana muchas veces nuestros sentimientos. El marido te dijo de lo que te vas a morir, o ya se burló la esposa de ti, y tú vas a la palabra y Él te da la dirección, sana tu corazón, alumbra el entendimiento y te controla para no contestar como quisieras, no como conviene, como quisieras. Ah, me dijo, vas a ver. Te voy a poner sal a tu café. Que sientas, te voy a poner vinagre a tu sopa. Me insultas como tú quieres reflexionar normalmente así, pero como es la palabra de Dios, esta palabra te purifica, te ayuda a entender el propósito, te ayuda a caminar en el proceso y sobre todo te da palabras de vida eterna y nos ayuda a mantenernos limpios del pecado. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Necesitamos? Bien. ¿Qué necesitamos? Mira que tengo esa ropa aquí. Cuando la recordamos, es que le voy a decir la palabra o la blanda respuesta quita la ira. Así que pues dime, ayúdame a decirle que se pasó con lo del arroz. Porque como, ¿a poco no pagaron? La chica no sabe, ¿verdad? Pero ya los casados, no, mi mamá es el mejor arroz que tú. Completamente confirmado. Eso le dijeron a un chavo, pues. La palabra de Dios nos purifica. Su palabra, o la palabra, es palabra eterna. Mateo 24:35, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y a lo largo de la historia han querido desvirtuar la palabra. Bueno, él mismo ya, con que Dios te dijo. Pues no sé. Es que en internet, el youtuber fulano de tal dijo esto de la palabra. Ay, es que no sé, es que tal predicador dijo esto. Pero el domingo el pastor dijo el otro, no. La palabra es la palabra de Dios.
Y no va a pasar nada sin que salga fuera de la voluntad de la palabra. Han querido desacreditar la palabra de Dios. Pero esta palabra nunca dejará de ser, nunca pasará, y por lo tanto, los sí de Dios se van a cumplir. Y los no también se van a cumplir. Amén. Porque a veces estamos, ay Señor, dame un novio. Bueno, aquí ya estamos haciendo. Y tú no casas. Dame eso. Y dice, no te voy a dar. Es que yo quiero. Entonces aquí no se lo da. Me voy para allá porque allá sí son palabras de Dios. No, los no de Dios son no y punto. Y si Dios dice, sí te lo voy a dar, pero no tanto tu corazón, te voy a pasar el proceso. Te voy a madurar a través de la palabra. Y aunque pase el cielo, de hecho Apocalipsis dice que hay cielo nuevo y tierra nueva, pero la palabra no cambia. Y no va a cambiar. Lo único que permanece es su palabra, y su palabra hasta el día de hoy, cuando la escuchamos, la recibimos, la atesoramos y permitimos que haga su obra, transforma vidas y sana relaciones y son palabras de vida eterna. Amén, amén, gloria a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 6, ya para ir terminando, capítulo 6, versículo 68. El Espíritu, bueno, voy a leer primero el 63, luego el 68. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Versículo 68. Bueno, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos a encontrar refugio para nuestras necesidades? En la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir a refugiarnos y que seamos consolados cuando estamos lastimados? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da seguridad, son refugio. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos junto con Jesús se subieron a una barca y en la noche se levantó una tormenta? Fueron y despertaron a Jesús. Mira, nos estamos muriendo, mira mi matrimonio, mira mi economía, mira la iglesia, mira el hermanito, mira esto y lo otro. ¿Qué hizo Jesús? Con su palabra. Tormenta, cállate. Viento, párale. ¿Y se hizo? Por eso Pedro puede decir esto. Él estaba en la barca. Él estaba en la tormenta y él vio y escuchó las palabras de Jesús de cómo se calmaron las tempestades, porque la naturaleza está sujeta a la palabra de Dios. Y si la misma naturaleza está sujeta a la palabra de Dios, ¿cuánto más nuestros problemas, nuestras luchas? Pero tenemos que ir a Él. ¿A quién iremos? Dijo. Tú, en ti, en tus palabras, en tus promesas, encuentro el descanso, encuentro paz. Las palabras, las formas que expresamos, lo que escuchamos, puede traer tanto un bien como un mal. Por eso el apóstol Pablo, en Colosenses, capítulo 3, y el versículo número 16, me gustó mucho esto que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Me encanta porque dice, la palabra de Cristo mora en ti en abundancia. ¿Por qué? Porque dice el 17, porque todo lo que hacéis, sea de palabras, sean las palabras que salen de tu corazón. Porque a veces, yo me acuerdo de una película, digo, perdón por hablar de películas, pero me gustan mucho las películas. Es una película de Cantinflas. Una escena de uno que se enoja y dice, no puedo decir palabrotas, dice, pues piénselas. A veces tú y yo no decimos palabras, pero las tenemos acá. No las hablamos, las guardamos aquí. Y por eso Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, para que todo lo que hagas o lo que vayas a decir sea palabra de Dios, sea para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Para no lastimar. Porque la palabra es la palabra más segura que tenemos, es la palabra profética más segura, la cual si hacemos bien en atender, nos va a alumbrar nuestro caminar, nos va a alumbrar nuestra vida y nos va a dar felicidad, aún en medio de las tormentas. Amén, amén, amén. Pero, ¿qué palabra estás escuchando? ¿A qué le has prestado más oído? ¿A las palabras del diablo? ¿A tus propias palabras? ¿O a la de Dios? Los tiempos que estamos viviendo son muy radicales. Y mucha gente está perdiendo porque escucha mucho al diablo o escucha a alguien que no le va a aconsejar bien y termina perdido. Tristemente hay muchos cristianos que en vez de buscar el consejo, la sabiduría en Dios, están buscando el consejo en como los amigos de Job. Malos consejeros. ¿Por qué palabras estás escuchando? Son 3 palabras. ¿A cuál estás prestando más oído? ¿A cuál estás haciendo más caso? Que sea Dios quien nos ayude. Y a través de la palabra y del Espíritu Santo nos guíe a vivir conforme a esta palabra, que es la palabra de Dios y son palabras de vida y de vida eterna. Puesto de pie, vamos a dar gracias al Señor. Padre, desde el Génesis hasta el final, tus palabras son eternas. Y como alguien me enseñaba en la tarde, es la palabra que habla sobre el futuro. En Génesis tú hablabas de la redención y se cumplió en Jesús. Y Jesús estando aquí, tus palabras trajeron sanidad y hablaron de tu regreso y de lo que estamos enfrentando como humanidad. Y aunque el diablo también habla pura mentira, habla pura destrucción. Y muchas de esas palabras el hombre las atesora para caminar conforme a sus propios deseos. Y a veces hablamos cosas que a veces ni nos da tiempo de arrepentirnos. Por eso, Padre, que como pueblo busquemos siempre el refugio en tus palabras y que prestemos atención a tus consejos. Que no prestemos nuestros oídos a lo que el mundo dice, a lo que el yo dice, sino que prestemos atención a tus palabras, porque tú tienes palabras de vida eterna para nosotros.